Vamos a buscar en Hechos capítulo 27, versículo 33. Hechos 27, 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, por este momento que tú nos permites en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Nos disponemos, Señor, para recibirla con fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando empezó a amanecer, Pablo les dijo a todos: Ya llevamos 2 semanas esperando en este barco sin comer nada. Les ruego que coman algo para que se fortalezcan, pues no se perderá ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Bueno, este pasaje nos narra un pequeño evento de Pablo. Él estaba preso e iba en un barco junto con unos soldados y otros prisioneros. Y dice la palabra que en esa travesía enfrentaron una gran tormenta, que llevaban, como dice ahí, 14 días sin mirar ni sol ni estrellas. O sea, era tanto lo espeso de las nubes y lo fuerte de la tormenta que no se podía ni siquiera saber bien en qué hora del día estaban. Entonces, aquí Pablo les habla como portavoz del Señor. Aquí vemos que no le está hablando a discípulos, ¿no? Una cuestión un poco que marca una diferencia en todo lo que nosotros leemos de él. Generalmente le está hablando a iglesias o a discípulos, a seguidores que tienen fe. Acá no, acá le está hablando a los soldados que lo llevaban preso y a otros prisioneros. Sin embargo, él, digamos, por así decirlo, no se quita en ningún momento su función de portavoz de Dios. Esto es algo que a nosotros debe hablarnos, ¿sí? Así como para pasar muy por encima por el tema, porque a veces en situaciones distintas al contexto eclesiástico, la persona abandona un poco esa conducta de siervo de Dios o de hijo de Dios, lo cual no permite que a través de la vida de nosotros se dé una manifestación o una glorificación del poder de Cristo. Es decir, que el Señor en ocasiones va a utilizar eventos así como este, en los que no estamos en el contexto en el que esperamos ver la manifestación de Dios para actuar, ¿sí? Para enseñar, para evangelizar también. Entonces Pablo está en esa función. Yo creo que para él era este tema como tan natural, o sea, esto es un sentir muy espontáneo que sale de la fe, ¿sí? O sea, cuando a nosotros nos cuesta movernos como siervos en otros contextos, generalmente es porque estamos batallando un poco con la fe. No sé si a ustedes les ha sucedido que a veces uno está con gente eh, que no es creyente y y es como que le cuesta dar la cara a la fe que uno tiene, ¿sí? Por cualquier circunstancia, inclusive a veces hasta por no fastidiar a la persona con la que estamos. Sin embargo, esto habla de lo bien nutrida o la fortaleza que tiene nuestra fe. Cuando la fe está muy fortalecida en nosotros, sale de manera casi que natural, ¿sí? Pero para nosotros llegar a esto, por supuesto que hay que ver la conducta y hay que entenderlo, o sea, hay que tener un entendimiento de esto para trabajar en pos de eso, porque como ya se ha venido hablando y se menciona siempre, el creyente es una persona analítica de sus conductas, ¿sí? O sea, usted y yo, cada día, hay días o sea, cada día es diferente y en cada día uno tiene que ver cómo me estoy desempeñando.
para el éxito de nuestra fe. O sea, ¿esto para qué es? Para el éxito de nuestra fe. No es el ánimo tampoco de que uno tiene la responsabilidad de dar un testimonio o poner un ejemplo. Estos son situaciones o resultados que se dan en paralelo a tu condición de fe. ¿Sí? Es necesario identificar para poder hacer pequeños ajustes, ¿sí? En nuestras conductas y en nuestra manera de pensar y de sentir las situaciones para que lo de Cristo se adapte a nuestro diario vivir. Entonces, más o menos esto es lo que pasa con Pablo. O sea, él podía estar en cualquier lugar y él tenía puesta su uniforme, por decirlo así, o su camiseta de apostolado, de portador de fe, y en este caso está haciendo lo mismo, ¿sí? Es más, la comunión de Pablo era un tema importante, o sea, la persona que tiene ese llamado de Dios como portavoz, ¿sí? Que somos casi que todos nosotros, los que llevamos un tiempo caminando especialmente y los que están en el servicio del Señor, tenemos la situación de que si no hay comunión, no hay nada de esto que estamos hablando, ¿sí? No hay manifestaciones, no hay vocación, no hay conductas que exalten la fe que nosotros tenemos, es decir, somos personas de poca, no sé, convicción o de poca fuerza en lo que hacemos, ¿sí? De poca intención en lo que hacemos. Entonces, todo este tema va relacionado con la intimidad de Pablo, porque dice aquí la palabra que cuando él iba en este trayecto, siendo preso, tuvo una revelación de un ángel del Señor que le habla, le hace entender la situación. Este tema que dice aquí, pues a la vista de cualquiera de nosotros puede verse como un tema eh, casi que cae en la fábula, ¿sí? Cuando uno lee, no, es que el ángel del Señor se le presentó a Pablo y le dijo, tranquilo que ninguno de estos va a perecer. Uno piensa que eso es solo Pablo y solo los personajes de la palabra. ¿Qué pasa? Otro aspecto aquí a tener en cuenta. Si yo soy siervo de Dios, si yo soy una persona que soy portavoz de la fe o que está desempeñando alguna función, eh, representando al que tiene poder, que es el Señor, deben haber ciertas manifestaciones de la revelación del Señor, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decirnos el Señor? Que Él a su pueblo, al remanente que está a su servicio, en términos generales, salvo que sea por algo de la voluntad del Señor, lo está dirigiendo y le está hablando directamente, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando estos aspectos? Porque son características de el desenvolvimiento de Pablo como siervo de Cristo. Usted y yo somos siervos, ¿sí? Y hay unas características que nosotros debemos buscar en nuestra relación con el Señor para uno considerar que está en el buen propósito y en el buen desempeño. ¿Por qué? Porque hay gente que está en el desempeño, pero no lo está haciendo de manera correcta. Es decir, la persona que vive su vida de fe sin ser dirigido, sin sentir al Espíritu, sin que el Señor le hable y que esa persona se dé cuenta que le está hablando, sin ser instruido y sin tener ciertas certezas que solamente las pone el Espíritu Santo, aquí como dice de Pablo, o sea, va más allá de que tú digas que crees o no, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? De las certezas que te sirven a ti para sortear ciertos asuntos de tu vida personal. Si no hay esto, quiere decir que hay un desempeño escaso o pobre de lo que tú eres en el Señor, ¿sí? La enseñanza pues va por dos lados, se puede entender aquí, pero principalmente es la experiencia de Pablo. O sea, yo creo que cuando uno lee esto, más allá de la buena noticia que le da Pablo a estas personas, a los soldados y a los demás prisioneros, de tranquilos que no va a pasar nada,
¿sí? Porque aquí lo que les está diciendo es como, tranquilos, coman, que ninguno va a perecer. O sea, yo les doy como ese parte de tranquilidad de que todo esto va a llegar a buen término y ninguno va a salir mal, ¿sí? Ese es el parte de fe que Pablo les da. Y para ellos seguramente pues fue como alentador que alguien les diga, ¿sí? Y apoyó un poco la experiencia, pero pues quién sabe qué hizo cada uno después del evento, ¿sí? No habla la palabra si fueron reflexivos en esto que nosotros estamos hablando, si de pronto lo tomaron como algo coincidencial, como muchas cosas del espíritu se toman, ¿sí? Ah, sí, el prisionero dijo, sí, pero ya listo, nos salvamos, seguimos adelante con nuestros asuntos, nos olvidamos del tema o lo dejamos como una anécdota que vivimos en esa travesía. Creo yo que la palabra pone esta experiencia de Pablo no tanto para ver a ellos, ¿sí? Para verlos a ellos, sino para ver el desenvolvimiento de este siervo, o sea, cómo se mueve en situaciones ajenas a su ministerio, ¿sí? Entre comillas, pues porque él iba preso por el ministerio, justamente, pero digamos que era una cosa de la vida natural. Eh, Sigue él siendo portavoz, sigue él con la claridad. Le aseguro que él no estaba a gusto con ser un preso, ¿sí? No sabía tampoco el desenlace de lo que iba a pasar con él. Sin embargo, sabe sortear las situaciones. Eso es lo que nosotros debemos aprender y entender. O sea, ¿cuál es la ventaja nuestra de tener la palabra frente al resto de la gente? ¿Sí? O sea, el Señor sí quiere que nosotros tengamos una ventaja frente a lo que hacemos. Mire que hay muchas cosas que uno hace, eh, actividades, elecciones que a veces se hacen, que no son malas, nadie está diciendo que son malas, pero que hacen perder tiempo, o sea, que son como hemos dicho, como pegarle una piñata a ciegas, ¿sí? Como poco contundentes en nuestra vida, incluido temas profesionales. Se me viene ahora porque estábamos hablando un poco del tema. Cuando uno es siervo de Dios, o sea, yo no estoy hablando esto para la gente que tiene sus ideales alejados de la voluntad del Señor, ¿sí? Para las personas impías, pues está bien, cada quien elige lo que quiere llegar a ser, ¿sí? En su vida, ¿no? Yo quiero ser carpintero, yo me quiero capacitar en esto, en lo otro. Pero para el siervo, como nosotros estamos alineados a la voluntad del Señor, pues tus elecciones, si tu fe está sana o si tú tienes una fe que tiene peso, un poco de peso, pues tú eliges de acuerdo a lo que tú consideras o a lo que el Señor te ha hablado de lo que va a hacer contigo, ¿sí? Y a veces uno pierde tiempo en estas cosas, y lo digo en experiencia propia también, ¿sí? A veces uno dedica tiempo a estudio, al desempeño de otras actividades, cuando uno en el fondo sabe que el Señor le ha hablado, que el Señor lo va a poner a uno en la obra de Él, ¿sí? Entonces, más vale todo ese esfuerzo que hacemos, dedicarlo, ¿no? Obviamente, esto es un tema que lo puede decidir de esa manera una persona que, como les digo, está como en la situación de Pablo, ¿sí? Pablo está en la situación de que él donde vaya es apóstol de Jesucristo, ¿sí? Él ya dejó de ser un perseguidor, ya dejó de ser un fariseo, era que era él, ¿verdad? Eh, se despojó inclusive de su condición económica y social para volverse siervo. Nadie se lo tuvo que decir, ¿sí? Nadie lo tuvo que empujar, era una convicción que salía de la fe de manera espontánea. Eso es pues positivo para todos nosotros porque el Señor va a actuar así contigo, ¿sí? O sea, uno enseña, uno dirige a la gente eh, con base en la palabra y todo, pero la revelación el Señor te la va a ir dando a ti conforme su tiempo y su voluntad para que tú te puedas desempeñar, ¿sí? Y te va a ir hablando. Pero que sí hay que tener claridad, que tú como siervo, con esa identidad
que ya la mayoría de nosotros tenemos, pues podemos ver cómo es la interacción de Dios con sus hijos, con sus siervos. No hay realmente, es muy ocasional la vez en la que el Señor guarda silencio y no te habla, ¿sí? O sea, no me refiero a respuestas concretas de situaciones naturales, me refiero a que el Señor continuamente está abasteciendo de revelación al pueblo que lo busca, ¿sí? Por eso hay una palabra que dice, buscad y hallaréis, ¿sí? Todo aquel que golpee la puerta se le abrirá, o sea, esto no es exclusivo de nadie. Entonces, con base en ese sentido, estoy hablando de esto que estoy diciendo. Había una persona que es una mujer que en su vida pasada fue sierva del diablo y ahora está dedicada al servicio al Señor, se convirtió. Y ella decía, voy a decir algo, en una entrevista que le hacen, voy a decir algo que yo sé que la gente no lo va a recibir, ¿no? Y yo lo voy a decir, pero con base en el entendimiento de que usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? De que el Señor a ti te va a hablar, nadie más, ¿sí? Y que tú tienes que buscar la dirección. ¿Qué decía? Eh, el siervo de Dios pierde el libre albedrío, decía. Y obviamente eso, pues, usted sabe que uno le dice eso a una persona del mundo o un cristiano tibio o cualquier cosa y la gente se enciende. Porque ahorita la ideología es que tú puedes ser lo que quieras ser y que hay que darte libertad a ti en ese desarrollo y desempeño de tu personalidad y de tus intereses, ¿sí? Sí es así a nivel social, ¿sí? Y a nivel de la fe, el Señor te da a ti esa libertad de tu elección, ¿sí? Cuando tú tienes fe y tienes convicción, uno se va dando cuenta con el tiempo de que es cierto, ¿sí? Y que no es para nada negativo, porque esto se entiende como algo negativo. Cuando uno entiende su postura delante del Señor, más o menos se puede entender como cuando usted sabe que hay personas que nacen en cuna de músicos, en cuna de empresarios, en cuna de médicos. Eh, para nadie es un secreto que la persona que nace con ese legado, pues le han facilitado un camino gigantesco, ¿sí? Sea que le guste o que no le guste. O sea, porque usted sabe que al final de cuentas, en la vida, uno se desempeña en lo que le permite casi que sobrevivir o vivir de la manera más eh, que más bienestar te va a dar, ¿sí? Y esto es muy común en las carreras profesionales. Yo recuerdo, tengo un montón de compañeros que tenían sus inclinaciones, ¿no? Unos hacia el derecho penal, otros hacia el derecho público, al privado, y hay gente que decía, no, a mí el penal no me gusta. Y la vida da unas vueltas, ¿no? ¿Por qué será esto así? Pero justo los que no querían eso se están desempeñando en eso, porque como la situación es de oportunidades, ¿sí? A mí misma me sucedió eso con el tema de la judicatura. Para mí el derecho laboral fue de todos los que yo vi en la universidad el más complicado. ¿Y dónde me salió la judicatura? En derecho laboral, ¿sí? Así es la vida. O sea, uno difícilmente escoge realmente el lugar donde quiere estar a nivel natural, profesional y demás. Hay mucha gente talentosa que no han tenido oportunidades que otros no talentosos tienen y que por eso están arriba, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si vemos nosotros desde el punto de vista de la fe, este hecho que yo estoy mencionando que es terrible oírlo para la gente, o sea, es súper ofensivo decir que uno no tiene libre albedrío, que uno no tiene derecho a elegir. Eh, Les digo, es desde el punto de vista de la fe algo muy positivo y desde el punto de vista de lo natural, positivo, ¿sí? Cuando tú encuentras en la fe que tienes en el Señor, encuentras vocaciones, porque todos los dones y talentos que el Señor los dio para servicio de Él. Eso es algo que ni el diablo puede contradecir, ¿sí?
El don que no se utiliza para el servicio del Señor se termina pervirtiendo y trayendo muerte y cosas así que provienen del pecado a todos aquellos que lo desempeñan. Ahí está el gran ejemplo que es Luzbel, ¿sí? En fin, cuando tú encuentras que el Señor te ha dado algo y lo encuentras dentro de tu mover de fe y de una identidad que tú tienes, te aseguro, y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra, que Él te abre el espacio para que tú desempeñes tu función. Y no solamente eso, sino que te va a llevar con el respaldo que tú necesitas. Y en estos días, bueno, hace ratico ya hablábamos de que el Señor provee para su obra todo. O sea, el Señor a un siervo que esté alineado con la voluntad del Señor no lo deja en escasez. Nunca, ¿sí? Si lo hay, pues nadie puede entrar a juzgar ningún caso, me hago entender, pero si lo hay, personalmente uno debe decir, bueno, Señor, ¿será que me falta dirección? ¿Será que falta que tú me dirijas en este caso, en esto que yo estoy desempeñando en mi vida? Porque el enemigo está ahí, ¿sí? Y el desempeño de la humanidad, del hombre, del creyente, se ve afectado por los intereses también que el mismo diablo pone para desviación de propósitos de Dios. Hay un montón de gente, artistas, que han dicho eso. O sea, justo en el momento en el que conocen al Señor, es como que se le abren las puertas importantes para el desempeño de la profesión, como quien dice, el diablo te dice, no, por acá te va a ir bien, o sea, te promete que te va a ir bien para que tú te desvíes, ¿sí? Obviamente, de aquí, pues creo que nadie en sí es como esta profesión que estamos mencionando, artistas y demás, pero eso pasa en las cotidianidades del creyente, ¿sí? Y hay muchos siervos que tienen intención de servir, tienen intención de hacerlo bien inclusive, ¿sí? Pero hay desenfoques, hay falta de espíritu, falta de dirección que impide el éxito en esas actividades que el Señor está guiando y que está llevando. Alguien decía por ahí que es cierto y que seguramente usted lo ha escuchado, el Señor, o sea, al Señor no le interesan tus buenas intenciones, ¿sí? Y no por malo, o sea, simplemente que Él interactúa con los seres humanos o con los creyentes bajo la obediencia. O sea, tú puedes anhelar, no, sí, si Dios quiere, yo voy a servirlo. Sí, pero si tú no te riges a la voluntad, difícilmente esto puede llegar a pasar, por mucha intención que tenga el Señor contigo. Entonces, mire cómo es esto. O sea, ¿qué está haciendo el Señor con esta palabra? Considero yo, para que usted también lo considere. Que usted entienda que la práctica de la fe no es una cuestión eh, como fortuita, o sea, como que usted va en el camino y va al azar dando los pasos un poco a ciegas, no, ¿sí? Tu práctica de fe debe tener un contexto de identidad, de relación con el Señor, de que el Señor te hable. O sea, yo insisto mucho con esto porque esto es bien fundamental para que la gente no, no se pierda, ¿sí? O no se enrede más bien en las cosas. Que esto es pan de cada día. O sea, hay mucha gente que uno conoce que tuvo fe, ¿sí? Que fue siervo y que en algún momento se extravían los sentidos y son por motivos así, especialmente no tener la dirección del Señor. Tú puedes tener el mejor pastor, estar en el mejor ministerio, entre comillas, porque eso no hay, ¿sí? Aquí en la tierra eso nunca lo vas a encontrar, y aún así perder el norte si tú no eres el portador de la revelación, ¿sí? La revelación que le sirve a determinado siervo le sirve a él para su vida y para enseñar y dirigir, ¿sí? Pero eso no es suficiente para que tú digas, no, es que a mí el Señor me habla, me dirige y demás, ¿sí? Eh, este es un tema grande, o sea, este tema de la revelación es un tema importante de formación,
requiere práctica, ¿sí? Eso es como la creatividad. Los músicos, por ejemplo, que son creativos, son los que han tenido una práctica de cosas rudimentarias, de cosas básicas que le permiten manejar un lenguaje. Luego es el tema de la creatividad, cuando ya están llenos de conocimiento y llenos de unas experiencias que aparentemente no son las importantes. ¿Sí? ¿A qué voy? A que el tema de la revelación el Señor lo está formando. O sea, usted créale al Señor y busque esa formación. El Señor a mí me quiere formar en esto para que yo tenga facilidad a la hora de escuchar la voz, a la hora de tomar decisiones, de ser acertado. Hay un término que la palabra nos dice y es tener discernimiento. No por ser uno cristiano o creyente significa que tiene discernimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, la persona va hacia eso, o sea, la persona que tiene fe. Esa es la experiencia, va acompañada de una serie de situaciones y de cosas de fe o de obediencias intencionales que van a permitir ese desarrollo y ese desempeño. ¿Para qué? Para que usted llegue a buen término con todo esto que usted mismo está tomando la decisión de seguir, ¿sí? El diablo, pues, tampoco es un secreto para nadie, pero a veces parece que lo fuera. El diablo es experto en engañar, ¿sí? O sea, nadie de nosotros va a ser lo suficientemente lúcido a nivel espiritual, mental, de inteligencia, lo que usted quiera, para poder soportar un engaño del diablo. Se requiere el Espíritu Santo, no hay más, ¿sí? Por eso hemos estado hablando también un poquito del tema de la obra engañadora del diablo. O sea, no sé si fue acá o en Salem que se habló de este tema, de los espíritus engañadores. O sea, los espíritus engañadores están alrededor de quién, del impío, pues algunos, ¿sí? Algunos por delegación, territorio y demás, pero generalmente ellos están alrededor del creyente para que la doctrina que tú has conocido se pervierta de alguna manera, ¿sí? Es lo que ha pasado con la Iglesia Católica, que ahora es la Iglesia Católica, pero que en su momento eran los apóstoles, todo lo que quedó después de los apóstoles. ¿Sí me hago entender? Tanto es así que hoy por hoy la Iglesia Católica tiene un montón de prácticas eh, paganas y o sea, de una situación muy oscura, como el espiritismo, por ejemplo, que lo practica el que vive al lado de su casa, se lo aseguro, ¿sí? La santería, ¿qué es la santería? Pedir, eh, esperar poder, tener fe en santos. Y eso no es pan de todos los días, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ya hay un montón de cosas más. Estoy hablando lo básico, pero pervertir. También escuchaba, creo que ayer, que decían que ahora los cristianos están practicando temas como constelaciones, no sé bien cómo es el tema, las constelaciones, que es que tú entres en una meditación y traigas a tu memoria eh, alguna persona de tu familia, tus antepasados, para aprender, para cosas así. Lo que la gente no sabe es que estas prácticas van más allá de una meditación. O sea, mire que la mente del hombre, al estar conectada con el espíritu del hombre y el espíritu de Dios o del diablo, pueden tener inclusive, ¿cómo se dice? Cuando salen, dicen, no, fui a determinado lugar en el espíritu. ¿Cómo? Ajá, desdoblarse. ¿Ah? Sí, hay otra palabra, pero el tema es ese, ¿sí? Más o menos. Estas cosas, usted piensa que la persona se va a elevar en su cuerpo, va a llegar, no, eso todo pasa acá, ¿sí? Así como cuando a uno en una liberación le dicen,
ate con sus manos, ¿sí? O, o mueva su espada. ¿Dónde pasa eso? Aparentemente, o sea, ¿cómo lo siente uno en la mente? Uno dice, sí, estoy atando, reprendiendo y estoy haciendo todo esto, pero eso tiene poder, ¿sí? Porque tu mente está ligada con una parte espiritual que está respondiendo a una fe que tú tienes. Lo mismo pasa con estas personas, o sea, el siervo del diablo o la persona practicante de estas cosas lo hace mentalmente, en sueños, ¿sí? Todas estas cosas son importantes, que al final desembocan en un movimiento de puertas espirituales, de moveres de las tinieblas o de Dios, ¿sí? Que van a perjudicar o van a favorecer a la persona, ¿sí? El Señor por eso muchas veces habla por sueños, ¿sí? Uno dice, no, es que tuvo un sueño y bueno, y entonces uno por las características se va dando cuenta, empieza a entender. Así funcionan más o menos estas cosas, pero hay eh, contaminación de eso, el yoga, bueno, y demás, ¿sí? El punto es que el enemigo está para eso, para que tú te pierdas en el proceso, pierdas cuál es la voluntad del Señor para tu vida, porque es el lugar infértil, ¿sí? Es el lugar donde no vas a llevar un fruto verdadero de la fe. Entonces, pues el diablo se encarga de eso con los siervos, ¿sí? Enfocar en otros intereses aparentemente que hacen parte de un ministerio y dañan el avance y demás, ¿sí? Aquí todos estamos en ese aprendizaje, ¿sí? O sea, esto es algo que a todos nos toca ir entendiendo, ir encontrando como el mover del Señor, eh, cuál es su interacción con nosotros, cómo se desempeña, pero hay que buscarlo. Ese es el punto al que quiero llegar, que si tú no le dices, Señor, háblame, y si tú no dices, bueno, Señor, tengo esta situación, pero voy a buscar tu dirección, ¿sí? La persona que quiere revelación tiene que ser una persona que conoce palabra, por ejemplo. Ahí sí no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, tú no puedes decir, no, es que el Señor me reveló y tú ni idea de nada, ¿sí? Por eso le digo, son las bases, los fundamentos. Una formación, que es lo que el Señor está haciendo con nosotros, para poder entrar en ese desempeño acertado o lo más acertado posible, porque en la práctica, en el peregrinar, pues hay ciertos aciertos y desaciertos que vamos a tener que ir sorteando, pero pues al final van a haber algunos que se gradúen y otros no, ¿sí? Y habrán algunos que pasen un poco más raspando que otros y demás, y tengas tus caídas y todo, pero mientras tu alma se conserve en la voluntad del Señor y tu propósito de vida se conserve, pues estás garantizado de que estás ahí en Él, ¿sí? Estás en el Señor y en el cuidado del Señor, y todo lo que venga de ahí va a ser eh, próspero para la vida de la persona. Él no se olvida, dice la palabra, de todo el esfuerzo, obra de amor que cada uno de nosotros hacemos. Eso es importante porque, claro, hablar esto y decírselo a una persona que no tiene fe, el argumento que sale de la mentalidad así es, no, pero entonces es muy difícil, o sea, no, yo mejor ni me meto ahí porque es un tema complejo de conocer. Y no, ni siquiera es tanto, ¿sí? El punto es que nosotros somos siervos del Señor y si tú crees en Él y esperas algo de Él, por lo menos tu fe te debe llevar a decirle, Señor, dirígeme por tu voluntad, ayúdame a tomar elecciones, ayúdame a elegir, háblame, ¿sí? El creyente necesita sentir al Espíritu, necesita, o sea, necesitamos decir, el Señor, yo lo sentí, o sea, yo personalmente lo sentí, me habló, uno sabe más o menos cómo a uno el Señor le va hablando, ¿sí? Cómo es la manera de él de interactuar con cada uno, que es diferente, pero de todas esas cosas hay que buscarle, hay que buscarlas. Eh, Otro tema aquí, porque de estos hay otras dos, creo, experiencias de Pablo, ¿no? Una es esta, la otra es cuando muerde a Pablo una serpiente.
Y así, en lugares donde él tuvo como sus experiencias, y lo que salta a la vista en estas situaciones es situaciones complicadas en las que se ve a prueba quién es él, ¿sí? Más o menos así. Eh, en nuestra vida pasa igual, o sea, las aflicciones, las situaciones o la tormenta, como en este caso lo llama, pone a prueba o expone en qué punto está tu fe, ¿sí? En qué punto de relación también, de comunicación estás tú. Ahora, hay casos especiales en los que el Señor guarda silencio, ¿no? Job fue uno de ellos, o sea, como que él venía en una dinámica de relación con Dios, de interacción, de diálogo con el Señor, y como que cuando le pasan todas las cosas, ¿dónde estás? Le dice Job. O sea, ¿por qué? O sea, justo ahora hay un silencio. Le pasa también al Señor Jesucristo, una persona que hablaba prácticamente de tú a tú con el Padre, ¿sí? Y hay momentos en los que se ve así, solo, en huerto es de Getsemaní, cuando él estaba a punto de ser um, crucificado, ¿sí? Pero son situaciones puntuales que también, ¿sí? Van a poner a prueba o que van a mostrar eh, qué sale de tu fe, de tu confianza con el Señor y demás, de los aprendizajes que has tenido. Pero en general, sí es bueno buscar la dirección en todo lo que tú haces, ¿sí? En tus, en el tema de toma de decisiones especialmente. Eh, ¿Quién controla tu vida en momentos así? También es importante, ¿sí? Todos somos siervos hasta que uno llega a la casa y tiene un remesón ahí familiar y los caracteres salen, ¿sí? Entonces, ¿quién eres tú en esos niveles de tensión o de apretón que uno siente, ¿sí? Pierdes la visión de las promesas, eso es muy común en todos, empezando por mí, sí, a veces cuando uno está mal, nada tiene sentido, uno dice, no, yo, ¿para qué estoy haciendo esto? No, no le ves el sentido, pero esto debe ir transformándose, ¿sí me hago entender? O sea, está bien que tú en algún punto digas, o sea, siento que perdí, me hundí, dejé de ver la promesa, pero esto, a medida que tú vas avanzando en tus experiencias personales y espirituales, debes ir notando que la tendencia es a que se afiance tu convicción, ¿sí? Como estos siervos. O sea, te deja el Señor como Job o el Señor Jesucristo o Pablo, te deja en situaciones que uno dice, Señor, ¿dónde estás? Pero sigue estando las convicciones bastante claras, ¿sí? Son parte del desarrollo, pero hay que ir tras estas cosas, irlas aprendiendo a sobrellevar y a dominar. Y otra cosa que también se ha enseñado aquí es que tú como creyente, como siervo, estás, a medida que tus días avanzan, recolectando experiencias de fe que a ti te sirven para apuntalarte cuando las necesites más adelante, ¿sí? Si a ti el Señor en determinado momento te hizo una obra, te sanó, te liberó de algo, eso te sirve a ti, si no dejas que la fe pues flaquee, por supuesto, te servirá para afianzarte cuando lo necesitas también, ¿sí? Hace parte de todo el, el bagaje. Para esto también, aquí un punto importante, es necesario tener presente la promesa, ¿sí? El pensamiento del hombre es muy volátil, ¿sí? Creo que de eso ya nos hemos dado cuenta cada uno con lo que uno mismo piensa. La promesa no, la promesa es el ancla. Entonces, parte del desarrollo, del crecimiento, es que te afiances en esa promesa que el Señor te ha dado, ¿sí? Tenerla presente. O sea, si lo llevamos esto a un tema o una forma de enseñar un poco académica, yo le preguntaría a usted, ¿usted tiene fresca la promesa o no sabe todavía cuál es la promesa que el Señor le ha dado? O sí me hago entender, porque en tu experiencia seguramente el Señor te ha dicho cosas, ¿sí? Y uno tiende a olvidarlas o tiende a guardarlas.
a darles poca importancia. Esto mantuvo a Pablo y a los siervos. ¿Sí? Es más, mire, cuando la gente a usted le diga, porque la gente a usted le dice, eso es lo que cada uno me cuenta, no, es que mi familia me dice que tú que eres de la iglesia, que tú que eres siervo. Cuando la gente te diga eso, cosas así, funciona para ti mismo. Yo no digo que usted vaya a responder con la promesa a una persona que no entiende de fe, si me hago entender, pero para ti mismo la respuesta, para ti cuando te cuestionen, porque claro, te ves cuestionado, es la promesa. Es decir, ¿qué tuvo que decir Pablo ante los prisioneros y soldados del evento? ¿Sí? De que se está cayendo, se está hundiendo el barco y nos vamos a morir y no hemos comido. ¿Qué tenía él para decir? Palabras de la promesa que el Señor le había dado en la revelación, ¿sí? Porque si no, le aseguro que Pablo tampoco comía, ¿sí? Porque humanamente la persona se angustia y se preocupa, ¿sí? Entonces esa certeza viene de una promesa que él tuvo antes. Ninguno va a perecer, les dijo. Tranquilos, coman que tranquilos, ninguno va a perecer. Esto eh, sostiene, o sea, la promesa es palabra de Dios para ti, ¿sí? Y la palabra del Señor, junto con tu fe, conserva la cualidad de Dios de la fidelidad, ¿sí me hago entender? O sea, uno libremente cuando tiene fe y tiene promesa puede decir, yo sé que el Señor no me va a dejar avergonzado, yo sé que el Señor me va a levantar mi cabeza, yo sé que el final de esta situación que estoy viviendo va a ser para la gloria de Él, cosas así que salen de la boca de una persona que tiene fe y que tiene promesa, ¿sí? Porque de lo contrario, si tienes una de las dos, quedas patojo a la hora de enfrentar, ¿sí? Por eso la palabra de Dios, o sea, para las tentaciones, ¿sí? ¿Cómo tú sorteas una tentación? No hay nada en ti que sostenga algo, ¿sí? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Con palabra, ¿sí? No hay más, ahí no hay más. Y la palabra, al final de cuentas, es esa promesa, ¿sí? Para que nosotros nos afiancemos y que el concepto de fidelidad del Señor que tú tienes en tu vida, tú lo afirmes y lo arraigues teniendo esas dos posturas. Promesas claras o palabra del Señor clara y fe para proferirla, para, eh, ¿cómo se dice? Decretarla, pero hay otra palabra, declararla, ¿sí? Para que tú la declares y eso que tu boca está declarando es lo que tú puedes esperar del Señor. Por eso, aquí con esto termino, por eso es que es tan delicado proferir palabra, ¿sí? Esto lo dice la Escritura. O sea, uno a veces en angustias o en situaciones fuertes, uno profiere palabras que que tienen poder. O sea, eso es lo que la palabra nos enseña, ¿sí? La palabra, cualquier palabra positiva o negativa tiene poder. Y entonces si tú estás maldiciendo con tu boca algún proceso tuyo del Señor, aparentemente no pasa nada, pero se está moviendo poder, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve la promesa? Para que cuando no tengas nada que decir, porque a veces uno ante las circunstancias se queda es anonadado, quieto, arrinconado, acorralado, lo único que declares sea promesa y palabra del Señor. No sé qué va a pasar el día de mañana y esta noche me siento atemorizado, me siento muy caído en mi fe. Caído en tu fe, declara que la promesa, que la misericordia del Señor se renueva cada mañana, por ejemplo, ¿sí? Le aseguro que aunque usted no note algo a nivel eh, natural, aparentemente, hay poder del Señor que se está moviendo, porque para eso es la palabra, ¿sí? Mire que, y entonces uno dice ahí, entonces las promesas que el Señor te da, imposible tenerlas guardadas, ¿sí? Olvidadas, no tenerlas a la orden del día, porque es con lo que tú te vas a defender cuando te estén azotando el ánimo,
la mente, el corazón, todo lo que nosotros somos. Vamos a orar.